Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia de prensa del lanzamiento de nuestro informe anual. Presentaremos el informe anual de Amnistía Internacional del año 2020-2021, que ahonda en la situación de los derechos humanos en el mundo y, por supuesto, también en Chile. Este informe documenta la situación de derechos humanos de 149 países y se basa en los hechos documentados por Amnistía Internacional durante el año 2020. En esta conferencia de prensa se enfocará principalmente en la situación de Chile. Entregaremos documentación exclusiva y actualizada sobre el país. Les informo también a la prensa que hoy nos acompaña que a las 11 de la mañana, hora de Chile, va a empezar un foro informativo regional donde se presentará el capítulo del informe de Amnistía Internacional para las Américas. Por lo tanto, si ustedes quieren participar también en este foro, se pueden inscribir en el link que les vamos a dejar en el recuadro de preguntas y respuestas. Luego ustedes se pueden inscribir directamente. En este foro la particularidad es que van a asistir periodistas de la región y ahí nuestra directora para las Américas, Erika Guevara, va a dar un análisis sobre la situación de las Américas, y también ustedes como periodistas pueden acceder a las salas temáticas divididas por países, donde podrán hacer preguntas, entrevistas a voceros de diferentes países y también especialistas y investigadores. Así que saliendo de esta conferencia de prensa, ustedes pueden acceder también a este foro informativo regional. El nombre de las voceras que nos acompañan en esta conferencia de prensa es Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Sofía Lanjón, presidenta de Amnistía Internacional Chile. Importante, estamos transmitiendo en directo por YouTube. Ustedes en el Zoom pueden ver el icono, por lo tanto, si así lo quisieran, pueden replicar la transmisión en sus medios de comunicación. El orden será exposición de las voceras, aproximadamente 18 minutos, parte Ana Piquer, luego Sofía Lanjón y luego ronda de preguntas. Las preguntas se realizarán por escrito a través del apartado preguntas y respuestas. Les pedimos por favor que al hacer la pregunta, al menos la primera pregunta, indiquen el nombre de su medio de comunicación. En el chat estará nuestra periodista Débora González atenta a sus preguntas, y cualquier otra consulta o solicitud pueden escribir al correo prensa@amnistía.cl. Al final habrá una encuesta de evaluación con tan solo una pregunta que saldrá directamente en la pantalla del Zoom y les agradeceríamos mucho que la pudieran responder. Muy bien, vamos a partir ahora con la presentación de Ana Piquer. Bueno, muchas gracias Ilsen, gracias a todas y todos por conectarse, tanto a la prensa como a quienes estén viendo por YouTube. Lo primero es decir que de una u otra forma siempre hemos sabido que en gran parte del mundo y muy especialmente en Chile, vivimos inmersos en un sistema que se basa en políticas deliberadas y crueles que resultan destructivas para las personas más marginadas, que va profundizando las desigualdades existentes y que además criminaliza a quienes protestan contra el mismo sistema. En Chile, lo que llamamos el estallido social no fue más que un aumento significativo de la gente que salió a protestar en contra de esto y que le gritó a la cara a las autoridades que esto ya no daba para más, que Chile cambió y que ahora exige que el sistema garantice dignidad y derechos para todas las personas. Pero quienes salimos a protestar, se enfrentaron a un gobierno que no solo no escuchó, sino que además los declaró un enemigo y validó una represión brutal que está impune y que inevitablemente trajo la memoria de la dictadura.
Por otra parte, la pandemia demostró hasta qué punto este reclamo por mayor igualdad y dignidad era justificado. Mientras algunas personas podíamos quedarnos en casa desde un inicio, teletrabajando con internet, en una situación razonablemente cómoda, otras personas tenían que seguir trasladándose a sus trabajos, intentando sobrevivir y aislarse en condiciones de hacinamiento. Cuidarse y quedarse en casa se volvió otro privilegio más. En la mayor alza de contagios de COVID-19 que tuvimos a mediados del año pasado, fueron los hospitales públicos que atienden a sectores más populosos y de menos recursos los que colapsaron, no las clínicas privadas. Si el gobierno nunca reconoció este nivel de colapso, difícilmente se iban a preparar como correspondía para la nueva ola de contagio que vivimos hoy. Lamentablemente, estamos ante un gobierno que no escucha. Hemos vivido dos crisis seguidas, una crisis de derechos humanos y luego una crisis sanitaria, pero el gobierno pareciera no acusar recibo. En lo que se refiere a la crisis de derechos humanos que surgió a partir del estallido social, vemos cada vez más un gobierno que niega la existencia de la crisis y criminaliza a quienes protestan. Hemos sido múltiples organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil que llegamos a conclusiones similares, que hubo, y de hecho sigue habiendo, violaciones generalizadas a los derechos humanos, especialmente a la vida y la integridad personal. De Amnistía Internacional identificamos a partir de nuestra investigación patrones claros que apuntan hacia una intención de dañar a quienes se manifiestan y que evidencia que existiría responsabilidad de mando que debe ser debidamente investigada. Pero el gobierno no escucha a las organizaciones de derechos humanos y a organismos de Naciones Unidas, y peor aún, no escucha a las víctimas de violaciones de derechos humanos. La justicia para las víctimas ha tenido algunos avances, como en los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, en que además se está investigando una posible responsabilidad de mando. Algo similar estaría sucediendo en el caso del adolescente AA, que fue arrojado al río Mapocho desde el puente Pío IX, donde también las diligencias investigativas parecen estar apuntando a la responsabilidad de mando. Pero para aproximadamente la mitad de las víctimas, cuyas causas se han estado investigando, estas se han cerrado sin formalizaciones. En este sentido, es importante que siga avanzando como lo ha hecho hasta ahora la investigación que lleva la fiscal regional de Valparaíso por querellas por crímenes de lesa humanidad. En materia de reparación también tenemos múltiples falencias. El programa que existe, que es el PIRO, el Programa Integral de Reparación Ocular que estableció el gobierno para víctimas de trauma ocular, ha sido fuertemente criticado por las propias víctimas. Ellas nos han transmitido que no cuentan con recursos suficientes, que no les otorga una reparación verdaderamente integral y que con frecuencia genera experiencias revictimizantes o de discriminación en contra de quienes se atienden en el programa. Además, opera solo en Santiago y no ofrece recursos para traslados de víctimas de regiones. Más aún, recientemente las víctimas han denunciado que en lugar de fortalecer el programa, aparentemente el gobierno estaría reduciendo aún más el personal del mismo y ha dejado de mantener contacto regular con las víctimas. Y es importante, por último, en este punto, destacar además que existen otras víctimas que han tenido consecuencias permanentes, diferentes del trauma ocular, y que hoy no tienen acceso alguno a reparación. Tampoco tenemos garantías de no repetición. Han seguido sucediendo casos graves de actuar policial en manifestaciones, o más bien en las manifestaciones contrarias al gobierno, como el adolescente que fue arrojado al lecho del río Mapocho que mencionaba recién, ataques a observadores de derechos humanos, periodistas, fotógrafos, brigadistas. Hubo una denuncia reciente, además, de un nuevo caso de trauma ocular. La reforma a Carabineros que lideraba el gobierno parece no estar yendo a ninguna parte, al punto que incluso la página web del gobierno dedicada al tema ya no existe. Para peor, el gobierno está instalando discursos como que ya volvimos a la normalidad después del estallido social, o que no puede afirmarse que hubo violaciones de derechos humanos porque hay que esperar a que la justicia investigue. Decir esto es una burla para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Más aún cuando vemos que el gobierno sí puede hacer afirmaciones generales, como decir que lo que ocurría en Plaza Dignidad los días viernes es delincuencia y no es protesta legítima. En ese caso sí pueden hacer esa calificación sin esperar que la justicia investigue, aparentemente porque les sirve para validar el actuar de Carabineros, les sirve para justificar el rol del gobierno presentando querellas, haciendo un uso abusivo, desproporcionado y discriminatorio del derecho penal. En lo que se refiere ahora a la crisis por el COVID-19, ya a mediados de 2020 identificamos cómo trabajadoras y trabajadores de la salud del sistema público habían vivido una situación de colapso y replicamos muchas de sus recomendaciones
en materia de salud mental y descanso, salud física, protección contra el propio COVID-19 y resguardo a su libertad de expresión y posibilidad de denunciar las violaciones que detecten. Lamentablemente, muchas de esas recomendaciones no se han tenido en cuenta y vemos que la situación en gran parte hoy se está repitiendo. Han sido muchas las personas expertas, incluso de la Mesa Social COVID-19, que el propio gobierno convocó, que han reclamado públicamente que el gobierno no escucha sus recomendaciones o que las aplica de manera muy tardía. El gobierno siempre ha persistido en un discurso exitista que parece más dirigido a convencer a la población de que lo están haciendo muy bien, que a afrontar la verdadera realidad que estamos viviendo. Ante denuncias de personas en hospitales, se anuncian acciones legales y el ministro de Salud dedica tiempo a sus vocerías a responder a las críticas con una defensa indignadísima. Incluso ahora las comunicaciones no parecen responder a la gravedad de las circunstancias en las que estamos en relación a la pandemia. Todo esto evidenció una enorme falta de liderazgo y peor, una falta de humanidad por parte del gobierno. Estamos igual o quizá peor que hace un año en la situación de ambas crisis, la crisis de derechos humanos y la crisis del COVID-19, con más víctimas de violaciones de derechos humanos, con la misma impunidad, con más contagios y fallecidos por COVID-19, con una desigualdad brutal que solo se sigue profundizando. Pero el gobierno sigue actuando como si nada hubiera pasado. Sofía. Gracias, Ana. Aparte de estas dos grandes crisis que acaba de comentar Ana de manera bastante detallada, también hay otros puntos que captan nuestra preocupación. En relación a lo que respecta al pueblo mapuche, este sigue siendo objeto de violencia y criminalización. Tanto así que el veredicto condenatorio que hizo justicia en el caso de Camilo Catrillanca, y que podría significar por primera vez que un carabinero tendrá una condena de cárcel efectiva por matar a una persona injustificadamente, se vio empañado por la violenta detención de W, su hija, mientras iban camino al tribunal a escuchar el veredicto. W ese día cumplía solo 7 años. Los 7 condenados por los hechos vinculados al homicidio de Camilo Catrillanca y el homicidio frustrado al adolescente de iniciales MAPC presentaron recursos de nulidad del juicio oral que fueron declarados admisibles por la Corte Suprema, y estos van a ser revisados en una audiencia que está fijada para el próximo lunes 12 de abril. Estos recursos se basan en causas formales y que no cuestionan en ninguna parte la culpabilidad de los condenados. Por lo tanto, esperamos que estos recursos no se conviertan en una razón para que no se haga justicia en este caso, que es tan emblemático de violencia policial en contra del pueblo mapuche. También nos preocupa saber que la querella presentada por las hortaliceras mapuche de Temuco por tortura y abuso sexual sigue pendiente y sin formalizados. Si tratándose de violaciones de los derechos humanos, las causas suelen avanzar con lentitud, este ritmo suele disminuir considerablemente cuando las víctimas son además mapuche. Esperamos que tratándose de hechos tan graves, se dé prioridad a esta y a otras causas similares. Pasando a materias de derechos sexuales y reproductivos, su protección se ha visto bastante mermada durante la pandemia debido a la demora en generar protocolos claros de atención en este contexto y que le den la prioridad que exige este tipo de situaciones. A esto se sumó la mala noticia del rechazo del proyecto de ley para una educación sexual integral. En cambio, se reactivó la discusión del proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas de embarazo, que es absolutamente necesario para seguir avanzando en la protección de los derechos de las mujeres. En relación a la situación de los migrantes en nuestro país, la nueva ley de migraciones cierra la posibilidad de regularizar la situación migratoria de las personas que ya se encuentran en nuestro país. Y más que conseguir una migración ordenada, que es lo que se supone que busca, es probable que genere mayor irregularidad y con ello menor protección a las personas migrantes.
En esta materia además se han dado malas señales de distintas formas. Las más recientes fueron, primero, las confusas informaciones acerca de si las personas migrantes que estaban en situación irregular en nuestro país podían acceder o no a la vacuna contra el COVID. Y también la respuesta a la crisis humanitaria en Colchane, que consistió básicamente en expulsar a personas, incluso de manera ilegal, en lugar de buscar una manera de darles protección. En todas estas materias, se sigue la misma tendencia que comentaba anteriormente Ana respecto a las crisis que vivimos. Un gobierno que no escucha, que ha salido a atacar abiertamente a quien así lo afirma, incluyendo a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas y por lo tanto son especialistas en estos temas. Tiempos extraordinarios requieren de liderazgos que estén a la altura, requieren de liderazgos extraordinarios y que pongan la humanidad en el centro de sus estrategias para abordar estas dificultades. Lamentablemente en casi todo el mundo, estos liderazgos no vinieron de quienes detentan el poder, vienen de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas. Y Chile claramente no ha sido la excepción. Durante el estallido social, los liderazgos vinieron de las personas que se organizaron para observar las manifestaciones, para documentar las violaciones a los derechos humanos, para dar atención jurídica a las víctimas, las brigadas de voluntarios de salud atendiendo a las personas heridas, las personas que espontáneamente comenzaron a organizar cabildos para hablar de una nueva constitución, cuando en el Congreso aún siquiera se pensaba en un acuerdo sobre el tema. Durante la pandemia, los liderazgos vienen de trabajadores y trabajadoras de la salud, de organizaciones gremiales, de quienes organizan ollas comunes para hacer frente a todo tipo de dificultades derivadas no solo de la pandemia, sino de la implementación de medidas sanitarias que no vinieron acompañadas de un apoyo económico necesario por parte del gobierno para asegurar el confinamiento efectivo de las personas. Como mencionaba Ana antes, el confinamiento y la cuarentena se convirtió en un privilegio más en este país. El liderazgo del que acabo de hablar, que viene de los ciudadanos y las ciudadanas, es maravilloso, nos llena de esperanza y nos da muchas fuerzas para seguir adelante. Pero a la vez también nos frustra, porque revela que las autoridades no están cumpliendo con su rol. Fueron estas personas, ciudadanos y ciudadanas, y no las autoridades, quienes mostraron la humanidad que se requiere para estos tiempos excepcionales. Ahora se viene un nuevo desafío, hay que mirar el futuro. La pandemia en algún momento va a terminar, va a pasar y nos tocará reconstruir. Hay que ver qué sociedad y qué mundo queremos tener, en cuál mundo, qué tipo de sociedad queremos vivir. Nos preguntamos si seguiremos haciendo como que no pasó nada, como que no hubo estallido social o como que la pandemia fue un paréntesis en nuestras vidas. Seguiremos persistiendo con un sistema que profundiza las desigualdades, que depreda el medio ambiente a punto de arriesgar, de hacerlo inhabitable, y en este proceso dejamos atrás precisamente a quienes son los más vulnerables. Quizás ahora es el momento de apretar un botón de reseteo y hacer que la recuperación post-pandemia sea una recuperación justa. En el caso de Chile tenemos una oportunidad histórica, una oportunidad única, que es el proceso para tener una nueva constitución. Es por eso que nosotros ponemos nuestra mirada ahora en el Congreso, que está actualmente debatiendo proyectos de ley que pueden ser esenciales para ir haciendo cambios importantes. En la Fiscalía y en los tribunales, para que aseguren justicia a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos en este contexto que hará historia. Y muy especialmente tenemos nuestra mirada en la Convención Constitucional, que tendrá la misión de crear el texto que podría reconfigurar Chile. Del gobierno, para ser honesta, esperamos bastante poco. Desde principios del año de 2019 hemos alertado sobre el rumbo que estaba tomando en relación a los derechos humanos y fuimos deslegitimados. Y eso
esa situación se repitió cada vez que nos dirigimos al gobierno con nuestros informes y cada vez que solicitamos una reunión para exponer nuestras percepciones y nuestras preocupaciones al gobierno. Es por esto, y por lo que vemos a diario, es que creemos que es muy difícil que esto cambie, porque esta actitud o esa perspectiva persiste en las políticas represoras y opresivas. Esperamos de verdad equivocarnos en esto, porque en este caso nosotros no queremos tener la razón. Lo que verdaderamente buscamos es que se dé prioridad a la dignidad humana, que se dé prioridad a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana y Sofía. Ahora vamos a dar espacio a la ronda de preguntas de los periodistas. Ya nos llegó una primera pregunta. Dice, pensando en la condición de los presos políticos a lo largo de Chile, ¿cómo ve Amnistía Internacional la posibilidad de hacer una visita humanitaria a las cárceles, considerando los excesos de abusos y castigos, quizás como una excusa sanitaria? Esto nos dice un periodista desde Copenhague, nos dice. Quisiera también, si nos pueden llegar nuevas preguntas, así hacemos una serie y las compartimos con las voceras. Vamos a dar unos minutos para que lleguen nuevas preguntas y me gustaría hacer una para comenzar la discusión y poniendo en perspectiva de que el lanzamiento de este informe no es solamente en Chile, ¿verdad? Es un lanzamiento del informe a nivel global del estado de los derechos humanos en el mundo. Por lo tanto, me gustaría conocer, de palabras de las voceras, en esta especie de ranking, si podríamos llamarle así, ¿en qué orden, en qué situación queda Chile? Ana, ¿nos podrías dar unas directrices al respecto? Claro, bueno, primero decir que normalmente de Amnistía Internacional no hacemos un ranking formalmente, ¿no? Hay otros informes que sí hacen alguna suerte de ranking de derechos humanos y eso es lo que formalmente Amnistía Internacional no hacemos precisamente porque no queremos nunca dar el mensaje de disminuir de alguna forma la gravedad de las violaciones de derechos humanos que pasan en un determinado país. Y en ese sentido, nuestra comparación, más que hacer una comparación con otros países, tiene que ver con compararnos con nosotros mismos, con cuál es la situación de Chile antes y ahora y cómo va evolucionando a lo largo de cada informe anual en el que Chile se va viendo incluido. Y como decíamos antes, lamentablemente ahí hay un deterioro significativo en la situación de derechos humanos, sobre todo en los últimos 2 años, que ya lo veníamos alertando y que en gran medida va generando un daño que es permanente y que va a ser muy difícil recuperar en el futuro. Y en ese sentido creo que es importante dar la alerta, de decir que acá estamos viendo un deterioro en los derechos civiles y políticos y en los derechos económicos, sociales y culturales, que nos va poniendo en una situación cada vez más peligrosa y más difícil de recuperar. Y ahí me cuelgo de lo último que decía Sofía, de la importancia de una recuperación justa de estas dos crisis que nos ha tocado vivir en Chile y en todo el mundo. Y desde esa perspectiva, también tomando en consideración la pandemia, ¿cuál sería la evaluación que se hace de las gestiones de las autoridades chilenas al respecto? Bueno, primero decir que es importante aclarar antes de responder que Amnistía Internacional no somos epidemiólogas ni es nuestra expertise el evaluar específicamente determinadas medidas sanitarias. Nuestra evaluación es desde los derechos humanos. Y eso implica la salud de la población, escuchando a la ciencia, escuchando a los expertos y expertas para tomar las mejores medidas posibles con la información científica disponible. En ese sentido, Chile no ha llegado a extremos como hemos visto en otros países, como por ejemplo en Brasil, que el presidente Jair Bolsonaro básicamente ha tomado un discurso de negación de que siquiera la pandemia exista y habló de cosas como que si la gente se vacunaba se iba a convertir en cocodrilos. O sea, estamos hablando de un extremo que afortunadamente no hemos vivido en Chile.
pero sí hay un reclamo desde expertos y expertas, desde la Mesa Social COVID-19, que como decía fue el gobierno el que la convocó, que ha dicho que se han hecho recomendaciones que el gobierno no ha acogido o que las ha acogido de manera muy tardía. Y en ese sentido hay una preocupación de que no se haya escuchado a la ciencia oportunamente y que eso haya significado de una u otra forma que hoy día estemos en el pic de contagios que tenemos. Y por último, quizá mencionar también en esa evaluación de el sí valorar el avance del proceso de vacunación en Chile, que si bien no ha logrado frenar la ola de contagios, y lamentablemente hemos sido un ejemplo de lo que no hay que hacer, de no abrir antes, de no liberalizar medidas antes de iniciar la vacunación, sí es valorable que la coordinación a nivel nacional y la posibilidad que hemos tenido de llegar a una vacunación masiva de manera bastante rápida. Eso creo que es como la evaluación general respecto de ese tema. No sé si ha habido más preguntas. No, la pregunta que nos llegó es sobre la situación de los presos y las condiciones de vulnerabilidad de las cárceles. Sí, a ver, respecto de eso, primero decir que sí es un tema al que le hemos dado seguimiento a Amnistía Internacional y de hecho muy tempranamente, en marzo fue del año pasado, que emitimos una carta abierta con una serie de preocupaciones respecto de la situación carcelaria en Chile y que de hecho es un tema que excede con mucho la situación particular del COVID-19, o sea, de que la situación carcelaria en Chile, y ahí hay muy buenos informes, por ejemplo, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que muestran cómo la situación precaria de las cárceles genera riesgos para la vida y la salud de las personas, incluso sin pandemia. Hasta el momento no hemos hecho visitas personalmente desde Amnistía Internacional, principalmente por un motivo de capacidad, y que tiene que ver no solo con tener las personas adecuadas para hacer esa observación, sino también con tener los medios para proteger a las personas que vayan de los riesgos sanitarios que eso implica. Pero no sabemos que hay quienes lo están haciendo, y en ese sentido hemos estado en contacto, por ejemplo, con el Instituto de Derechos Humanos, con el Colegio Médico, y recientemente se empezaron a hacer las primeras visitas del nuevo comité de prevención, Comité contra la Tortura, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, y en ese sentido hemos también apoyado y dado seguimiento desde esa perspectiva. No es que lo descartemos, pero no es algo que hayamos tenido capacidad de hacer hasta el momento. Gracias, Ana. Ahora llega una pregunta de Radio ADN. Dice, ¿qué garantías hay de las instituciones internacionales, de que las instituciones internacionales tengan verdaderamente impacto en las acusaciones que se han hecho de violación de los derechos humanos y qué les parece que el gobierno no realice un mea culpa? El propio presidente Sebastián Piñera en entrevistas internacionales insiste en aquello. Sofía Aranjón, ¿nos puede dar respuesta? Gracias. Hola, gracias. Bueno, los organismos y las instancias internacionales están en posición de dar todas las garantías de su correcto funcionamiento. En ese sentido, desde Amnistía Internacional no tenemos preocupaciones tanto a nivel regional como es la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya si estamos hablando de crímenes de lesa humanidad como la Corte de la Haya. En ese sentido funcionan bien y dan no solamente a Chile, sino que a todo el mundo garantía de su correcto funcionamiento. El tema pasa por otra vía, por decirlo. Para poder llegar a esas instancias internacionales es necesario agotar todas las instancias internas a nivel de cada país. Y eso es básicamente lo que está sucediendo al día de hoy. Las querellas por crímenes de lesa humanidad que están interpuestas en contra del presidente y de otros ministros y exministros y que están radicadas en Valparaíso, efectivamente se están tramitando y por lo tanto sí, nosotros estamos viendo cómo van avanzando esos procedimientos judiciales. Y por lo tanto solo nos queda esperar, por lo tanto, y claramente con la preocupación y con la esperanza de que efectivamente tanto la Fiscalía como los tribunales de justicia realicen su trabajo acuciosamente con el objeto
de dilucidar si efectivamente el delito ahí se configura o no se configura, si se efectivamente procede una querella por delito de lesa humanidad, y ver qué desenlace tiene, de manera que si al final de estos procesos se podrá revisar si corresponde o no pasar a una instancia internacional, ya sea la Corte o la Comisión Interamericana o la Corte de La Haya. Muchas gracias, Sofía. Nos llega una pregunta que consulta si hemos seguido recibiendo casos de violación a los derechos humanos en estos últimos meses, esto en comparación, digamos, pensando en el estallido propiamente tal, donde hubo casos bastante generalizados. El periodista acá quiere saber si hemos seguido recibiendo casos y cómo han ido avanzando estos en las investigaciones. ¿Voy yo? A ver, respecto de la cantidad de casos o cómo eso ha evolucionado, la verdad es que nuestra experiencia, incluso antes del estallido social, es que las violaciones de derechos humanos por parte de Carabineros se producen en mayor medida, no solamente, pero en mayor medida en contexto de manifestaciones. Entonces, mientras más manifestaciones hay, más casos hay. Hay una correlación directa. Y en ese sentido, por eso, en el marco del estallido social, en que hubo muchísimas manifestaciones muy masivas, como no había habido en mucho tiempo, las violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros también se dispararon de la misma forma. Y por lo mismo, en el periodo durante la pandemia, en que las manifestaciones fueron menos y menos masivas, los casos no han sido igual de masivos como fueron durante el estallido social. Lo preocupante es que en ningún caso eso obedece a un cambio en el actuar de Carabineros. De hecho, en su momento nosotros dijimos que pudimos identificar un patrón en el que hay una intención de dañar a quienes se manifiestan. Y ese patrón lo hemos seguido viendo repetido incluso hasta el día de hoy. Son menos casos, pero el patrón persiste. Y los medios cambian, pero el patrón persiste. Ya no son los perdigones que se utilizaron en un periodo álgido del estallido social, pero sí se ha utilizado lacrimógenas directo al cuerpo, luego situaciones más de contacto directo, como fue lo que terminó con el adolescente caído en el lecho del río Mapocho. Ahora estamos viendo el uso indiscriminado de carros lanzaguas, tirándolos directo al cuerpo, con químicos que producen quemaduras, el uso de gas pimienta de manera directa a la cara de las personas, que incluso recientemente afectó a una bebé de lactante de unos pocos meses. Entonces, hay un patrón que se sigue repitiendo y que es por lo que también al comienzo decía que vemos que lamentablemente no hay medidas de no repetición. Y que a la vez se conecta con lo último que decía en la pregunta de la lentitud de la justicia al actuar, de que lamentablemente hay una gran cantidad de casos que no han avanzado en sus investigaciones, y lamentablemente eso no es solo un tema de fiscalía, de hecho hay un asunto que se conecta también con la distribución de recursos, la disponibilidad de los recursos, lo que se agrava de hecho en regiones donde los recursos son menos todavía. Y eso también va haciendo que, por una parte, se cubra todo este actuar de un manto de impunidad y profundiza lo que, de hecho, en otras ocasiones hemos llamado una tradición de impunidad de parte de Carabineros. Y, por otro lado, también va generando una mayor desconfianza por parte de las víctimas que hace que dejen de denunciar porque sienten que no tiene ningún objeto hacerlo, lo que a su vez va invisibilizando lo que está pasando. Entonces estamos en una situación muy compleja, en que el hecho de que haya menos casos no puede tranquilizarnos. Y lo último creo que comentar es que si bien no estamos documentando cada caso que nos llega, porque lamentablemente sería imposible, es una tarea que excede a Amnistía Internacional y que de hecho excede a casi toda la sociedad civil chilena, sí estamos monitoreando casos nuevos, algunos casos graves, hemos estado también documentando casos que no alcanzaron a entrar en nuestro último informe Ojos sobre Chile que publicamos en octubre, que ocurrieron dentro del contexto del estallido social. Entonces sí hemos estado siguiendo atentas, digamos, a los casos que se van produciendo, a los casos más graves, para seguir dándole visibilidad, empujando las investigaciones y contribuyendo por lo menos a que lo que está pasando no se invisibilice. Muchas gracias, Ana. Sofía, mira, llega una pregunta a través de las redes sociales que nos dice que cuáles son las
principales deficiencias o quejas que presentan las mismas víctimas de trauma ocular con respecto al programa que el gobierno ha implementado. ¿Cuáles son esas críticas y qué espera Amnistía Internacional al respecto? Gracias por la pregunta. Mira, las principales críticas que hemos llegado a conocer respecto del PIRO, del programa para asistir a las víctimas de trauma ocular, son de variada índole, desde cosas formales como por ejemplo que está radicado y establecido en un hospital público, que por lo tanto trabaja y se somete a las dinámicas de ese hospital público, con la burocracia que podría conllevar la atención en un hospital público. Además, muchas veces ese programa está funcionando con personal que no necesariamente está capacitado para la atención de víctimas. Hemos recibido y hemos conocido casos y quejas de malos tratos de parte del personal de salud al momento de atender a las víctimas. También hemos recibido quejas de parte de la, se me olvidó el nombre en este minuto, la presidenta de la agrupación de víctimas de trauma ocular, quien nos ha manifestado, y nosotros también hemos corroborado, que existiría un recorte presupuestario importante a ese programa, lo cual precariza y dificulta con mayormente la prestación de este servicio a las personas que han sufrido trauma ocular. Entendemos además que el hecho de que todas estas circunstancias juntas hace que las personas víctimas de trauma ocular pasen por procesos de revictimización constante, lo cual no ayuda en nada a su proceso de sanación. Recordemos que cuando una persona tiene un trauma de esta envergadura, no es solo la herida física que es necesario sanar, sino también las secuelas psicológicas que una persona por las que tiene que atravesar una persona que tiene un trauma de esta envergadura. Y suma y sigue. Esos son el tipo de quejas y de deficiencias que el programa estaría presentando. ¿Qué es lo que espera Amnistía respecto de esto en particular? Primero es que se tome de que el gobierno, que es el encargado que es el que diseñó y es el encargado de implementar este programa, efectivamente, primero recapacite respecto del aspecto presupuestario de su financiamiento. Además es un programa que está radicado en la región metropolitana, solamente en Santiago, entonces las víctimas de trauma ocular que están viviendo en regiones no tienen un acceso fácil, y por lo tanto sería su réplica en las distintas regiones requiere de financiamiento, capacitación de su personal para que efectivamente otorgue un trato que corresponde a una víctima de trauma ocular, evitando, entre otras cosas, pero principalmente la revictimización. Lo que esperamos básicamente es que la autoridad escuche a las personas, a las víctimas de trauma ocular, y que efectivamente tome nota de lo que es necesario para poder abordar un proceso de sanación a personas de esta envergadura. Y además sería lo deseable desde nuestra perspectiva, es que hay que tomar en cuenta que a propósito del estallido social hay personas que sufrieron otro tipo de trauma, que no necesariamente es ocular, pero que también es importante y que también tiene secuelas de por vida, y que sería importante que una iniciativa de esta naturaleza, que por supuesto nosotros celebramos que se haya gestado y que se haya implementado, pero que se mejore, y que se mejore principalmente escuchando a las personas y ojalá abriendo las posibilidades a que otras víctimas que tienen otro tipo de trauma también puedan recibir una asistencia natural de esta naturaleza. Eso es lo que nosotros, a nuestro entender, es una parte importante, pero es parte de la reparación a la que está obligada el Estado cuando vulnera los derechos humanos de las personas y su integridad física y psicológica.
Muchas gracias, Sofía. Ana, mira, nos llega una pregunta acá que dice, y tiene relación con algo que Amnistía Internacional ha dicho ahora, es que prácticamente en este último tiempo no se está pudiendo protestar en contra del gobierno, entendiendo, por supuesto, el respeto a las normas sanitarias, pero independiente de aquello, digamos, Amnistía ha dicho que actualmente está siendo cada vez más difícil protestar, ¿verdad? Acá una periodista nos dice que cuál es nuestro parecer respecto al contingente policial que se despliega cada semana, los viernes principalmente, en el entorno de la Plaza Dignidad y de la Moneda. ¿Cuál es la opinión de Amnistía Internacional al respecto? Bueno, eso de hecho es parte de la misma preocupación que hemos manifestado acerca de este como cercamiento o cierre de la posibilidad de manifestarse y en particular manifestarse en contra del gobierno, que hemos visto como una tendencia en esa dirección en que el extremo fue lo que llaman el copamiento policial de estos espacios como más habituales de manifestación. En que, por supuesto, por una parte uno entiende que hay ciertos cuidados sanitarios que es necesario tomar en determinados momentos y también que es necesario resguardar el orden público y evitar que exista destrucción de inmuebles o de cosas que estén en la zona, eso no está puesto en duda. Pero eso tiene que hacerse de una manera proporcional y justificada al objetivo que se está tratando de conseguir. Y el hecho de derechamente impedir la protesta es absolutamente desproporcionado. Y más aún cuando vemos que cosas tan básicas como hemos visto videos de personas que han estado desplegando, literalmente una persona sola o dos personas desplegando un lienzo y que llegan 6 carabineros a llevárselo detenido. A veces con la excusa sanitaria, y entonces finalmente lo que se está haciendo con esto es que se está limitando el derecho a reunión pacífica. Y con la excusa sanitaria y con la excusa del control del orden público. Utilizando medidas que son desproporcionadas y que afectan el derecho de reunión pacífica a quienes siguen queriendo manifestarse sin hacer uso de la violencia. Y ahí esa es una preocupación muy grande. Hoy día es difícil evaluar cómo ha pasado porque con las cuarentenas que está casi todo Chile, está bien, tenemos que cuidarnos y toca quedarnos en casa, pero no es un tema resuelto en lo más mínimo y es algo que nos preocupa lo que pueda venir hacia adelante en términos de que esto no afecte de manera permanente nuestro derecho de reunión pacífica. Muchas gracias, Ana. La última pregunta que está llegando de los periodistas, de hecho les animamos a hacer las preguntas porque ya vamos a dar cierre a la conferencia de prensa. Yo diría que vamos a dejar espacio para 2 preguntas más si las hubiera y luego ya cerramos. La pregunta que acaba de llegar es sobre qué tipo de recomendaciones tenemos desde Amnistía Internacional respecto a los profesionales de la salud, del área de la salud, y cómo ellos pueden lidiar con esta pandemia, ¿verdad? Entendiendo las condiciones laborales en que están sobrellevando esta situación, el estrés, la explotación, dicen acá las licencias médicas, etcétera. Esta es la pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones de Amnistía Internacional? Entendiendo que la organización el año pasado ya sacó un informe titulado Ya no podemos seguir siendo pacientes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que se dieron en ese momento? Si se respetaron por parte de las autoridades, se implementaron, y cuáles son las recomendaciones en estos momentos. Parece que en esa voy yo. A ver, nosotros en su momento, el informe al que hace referencia Ilsen es un informe en el que trabajamos tanto con datos públicos y también entrevistando a personal de la salud, incluyendo tanto a personas que son dirigentes o dirigentas de diferentes agrupaciones, federaciones, organizaciones gremiales, y a personas, trabajadores y trabajadoras de la salud en diferentes roles, en diferentes lugares de Chile, en hospitales públicos y en clínicas privadas. Y me refiero a distintos roles porque entrevistamos médicos, enfermeras, TENS, personal de aseo, o sea, también tomando la diversidad de los roles que pueden tener
las personas que trabajan en el sector salud. Y básicamente lo que hicimos en ese informe fue replicar las recomendaciones o las solicitudes que las propias personas nos transmitieron que necesitaban en terreno, y que se agruparon en 3 grandes áreas. Un área era lo que se refiere a la salud física y a la protección ante el COVID-19, que de hecho en ese momento, en un inicio de la pandemia, hubo preocupación incluso del acceso a elementos de protección personal, y asegurar la trazabilidad, las cuarentenas preventivas efectivas para trabajadores de la salud que se puedan ver expuestos al COVID-19. Una segunda línea fue lo que tuvo que ver con bienestar, descanso y salud mental, que quizás es el tema que está más complejo el día de hoy. Ya en ese momento dijimos que era necesario que se permitiera a los trabajadores y trabajadoras de la salud tener tiempos de descanso adecuados, que sean contratos en buenas condiciones, sin precarización, que tengan el apoyo de las redes de atención primaria y redes comunitarias, que puedan tener atención específica de salud mental, apoyos específicos, por ejemplo, a quienes tengan hijos o hijas que necesitan un apoyo mayor para poder cuidar a su familia y prestar los servicios que prestan. Y lamentablemente ese es quizá un punto en el que hubo más deficiencias, y hoy día vemos como ha habido también denuncias en el sentido de que, por ejemplo, hay menos personal de la salud disponible porque precisamente hay licencias por estrés, por agotamiento y precisamente por el arrastre que traían de cansancio las personas que trabajan en esto, y que ahora se ven enfrentados a un nuevo pico quizá más intenso que el anterior. Y la tercera preocupación tenía que ver con su libertad de expresión y la posibilidad de denunciar los hechos de vulneraciones que viven ellos o que viven las personas a las que atienden en los hospitales. Y ahí, de hecho, muchas personas nos refirieron que tenían mucho temor de denunciar, y que incluso habían recibido amenazas directas o indirectas de parte de su jefatura, de que si decían algo, podían ser sujetos a sanciones o a sumario. Y en ese sentido también vemos una preocupación, de hecho recientemente se dio, de que incluso desde autoridades del Ejecutivo se anunciaron acciones legales en contra de un médico en Valparaíso que denunció el colapso de la morgue en un hospital. Y ese tipo de situaciones lo que hacen es coartar la libertad de expresión de las trabajadores y trabajadoras de la salud, e impedir también a la población que conozcan la realidad de lo que se está viviendo en terreno, más cuando nos enfrentamos a un gobierno que ha dado un discurso como de que todo está bien todo el tiempo, cuando lo que pudimos constatar es que eso no es así. Y que eso no es así, además, con mucha fuerza en hospitales públicos, que son precisamente donde se atiende la gente de menores recursos, la mayor cantidad de gente en Chile, que es la que necesita tener una buena atención, y que lamentablemente se ve afectada no solo trabajadores y trabajadoras de la salud, sino también las personas que se atienden en esos hospitales. Muchas gracias, Ana. Vamos a cerrar con 2 preguntas para Sofía. Sofía, ¿consideras tú que entre las medidas implementadas por las autoridades para sobrellevar todo el tema de la pandemia, hay también ahí incluidas algunas restricciones a la libertad de información y de expresión que alerte a Amnistía Internacional? La verdad es que en general a nosotros nos alerta per se que exista un estado de excepción constitucional por las posibles restricciones que ello conlleva. No es que no nos opongamos a ello, por supuesto que siempre existen razones que pueden justificar, como en este caso, por ejemplo, que exista un estado de excepción dada la existencia de la pandemia. Y que naturalmente conlleva algunas restricciones, como por ejemplo las restricciones de movilidad con las cuarentenas, con los toques de queda, y que están orientadas a evitar la movilidad de las personas en el entendido que ello contribuye de manera significativa a controlar la pandemia. Ahora, las restricciones a la libertad de expresión o a la libre circulación de información, por supuesto que siempre nos preocupa. Creemos que en ese sentido las autoridades están un poco al debe en relación a que
no han comunicado, a nuestro parecer, de forma clara y precisa cuáles son las razones que justifican las restricciones a las cuales nos hemos visto sometidos, incluyendo aquellas que puedan, por supuesto, limitar o restringir la libertad de información. Específicamente a eso apunta. Cuando estamos en un estado de excepción constitucional, la autoridad tiene el deber de informar oportuna y claramente cuáles son las justificaciones, cuáles son las razones que fundamentan su actuar y que por lo tanto, en consecuencia, limitan también a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas, ya sea en la libre circulación y sobre todo en la información. Creemos que en ese sentido sí, como dije antes, el gobierno tiene que mejorar su estrategia de comunicación y sobre todo tiene que permitir la libertad de información. Así como es responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas buscar la información para estar bien informados, es deber del Estado proporcionar la información y que esta información sea completa y sea oportuna. Muchas gracias. Ana, para cerrar, mira, usted ha manifestado en varias ocasiones durante la conferencia que estamos frente a un gobierno que no escucha. ¿En qué se basan para declarar aquello? En varias cosas, en realidad. Por una parte, se basa en lo que observamos respecto del actuar del gobierno, en particular por ejemplo, las medidas que se han ido adoptando en términos de la crisis social asociada a la pandemia, que profundizan, no, de alguna manera repiten un sistema que profundiza desigualdades, más que apuntar a las necesidades verdaderas de la gente. Y de hecho, muchas veces las propuestas que hace el gobierno de solución están desconectadas con lo que la gente realmente necesita en terreno. Al punto de que hemos llegado a la necesidad de que las personas se organicen en ollas comunes para poder atender las necesidades de personas que no tienen que comer, y que ahí ha habido una desconexión entre las medidas del gobierno y las necesidades de la sociedad. Por otra parte, en lo que han dicho expertos, expertas, distintas personas de organizaciones gremiales del sector salud, que se han quejado en diferentes medios y en diferentes canales y en diferentes formas de que muchas personas expertas en epidemiología y en salud han hecho recomendaciones al gobierno de medidas que se debieron haber tomado mucho más tempranamente y que el gobierno o no las ha acogido o las ha adoptado de manera muy tardía, cuando ya el efecto deseado no se habría conseguido. Y por último, también lo decimos por experiencia propia. Nosotros llevamos básicamente 2 años, poco más, desde comienzos de 2019, alertando ya de este deterioro en la situación de derechos humanos en Chile. Y hasta aquí lo que hemos recibido desde el gobierno ha sido casi exclusivamente, con escasísimas excepciones, respuestas públicas, que sin que nos hayan respondido, por ejemplo, cartas que habíamos enviado antes con la intención de abrir una conversación, pero lo que recibimos es una respuesta pública en la que se nos desacredita inmediatamente y se entra también en una defensa indignada, como la que vemos a veces del ministro de Salud respecto de temas de salud. Esto también lo hemos visto en materias de violaciones de derechos humanos, y en que esas defensas muchas veces pasan por negar la crisis por la que pasamos y pasan por, incluso con eso, negar a las víctimas. Y entonces es un cúmulo de cosas que hemos visto y que nos muestran una tendencia hacia sencillamente no escuchar y hacer como que el estallido social y la pandemia nunca hubieran sucedido siquiera. Y eso nos parece extremadamente alarmante desde una mirada de derechos humanos. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Sofía. Agradecemos también a los periodistas que se conectaron hoy. Les vamos a enviar todo el material, el informe completo, el capítulo ampliado y actualizado sobre Chile. Cualquier consulta que tengan los periodistas posterior a la conferencia lo pueden hacer a prensa@amnistía.cl. Y les recuerdo que ahora, en un par de minutos, comienza el foro informativo regional de las Américas, donde se presentará el capítulo de la región y donde podrán ustedes participar también en las salas temáticas para poder entrevistar a voceros de diferentes países, especialistas e investigadores de Amnistía Internacional de las Américas. Muchas gracias, y ahora va a aparecer una pregunta. Les agradecemos a los periodistas, por favor, que puedan responderla.
es muy simple, muy rápido y nos sirve a nosotros como retroalimentación. Muchas gracias.